al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es nuestro Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Amén. Gracias al Señor. El Señor siempre viene a hablarnos, siempre viene a suplirnos con su vida, con sus sanas palabras. Amén. Nos encontramos en la serie Y será predicado este Evangelio del Reino, Tomo, el plan de la salvación divina. semana 3, cuyo título es ¿Por qué me llamáis Señor? Bienvenida, hermana Angie. Hermano Ernesto, bienvenido igualmente. Jesús es nuestro Señor. Amén. Amados oyentes, amados hermanos, una vez más les damos la bienvenida. Este día tenemos la bendición de poder abrir nuestras Biblias Amén. en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, parte A, Amén. que nos dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Aleluya. El Señor nos dice, id y haced. Amén. Id y haced discípulos. Amén. Amén. Id y haced discípulos. A Amén. todas las naciones. A todas las naciones. Amén. Haced discípulos. Amén. El Señor nos ordena, id. Amén. Id y haced. Amén. Gracias, Señor Jesús. Señor, queremos cumplir tal encargo. Nos entregamos en tus manos. Señor, no solo queremos escuchar tu palabra, sino ir y hacer. Amén. Señor, haznos hacedores de tu palabra, hacer discípulos, llevar tu evangelio, Señor, tu reino. Amén. Amén. El título para hoy es Venid e id. Amén. Ya vimos que tenemos que ir al Señor, oírle y practicar su palabra. Lucas capítulo 6, versículo 47. Encontramos el mismo principio en el Evangelio de Juan, donde leemos: Porque separados de mí nada podéis hacer. Capítulo 15, versículo 5. Por esa razón necesitamos permanecer en Él. Ahora vamos a ver este asunto en el Evangelio de Mateo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Amén. Y en el capítulo 28 leemos: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. En primer lugar, el Señor dijo: Venid a mí. Y después, id. Amén. El venid es para el id, porque no podemos ir sin antes venir al Señor. Amén. Amén. Cierto. Entonces, es importante recordar que el venid es para conocer la voluntad de Dios y ser capacitado. Y el id es para hacer su voluntad. Amén. Amén. De esa manera, colaboramos con Dios en su plantación y nuestro fruto permanece. Amén. Como dice,
El libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Porque todo lo que Él planta es en el nivel celestial. Amén. De manera que esas plantas tienen raíces en los cielos. Aleluya. Aleluya. Gracias al Señor, fuimos plantados por Dios y nuestras raíces están en los cielos. Amén. Continuando con el principio del venid y del id, en Hechos leemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 1, versículo 8. Amén. Esto sin duda es muy bueno, pero ¿será suficiente decir gloria, aleluya y punto final? ¿Para qué recibe poder? ¿Para testificar en su casa? No, es para llegar a ser un testigo del Señor más allá de su casa. Es para testificar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un testigo del Señor pone en práctica el id y hace la voluntad de Dios. Amén. Amén. Conforme a lo que ya vimos, Jesús preguntó: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Aleluya. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Este pasaje está escrito en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 48. Aleluya. A través de estos versículos podemos entender que al edificar una casa, la persona cava hondo hasta encontrar la roca y allí pone el fundamento. Eso denota que no debemos ser cristianos superficiales. En los asuntos relacionados con el reino, tenemos que entrar en la profundidad hasta tocar al Señor mismo. ¿Sabe por qué? Porque vamos a edificar sobre Él. Amén. En el versículo siguiente Jesús nos dice que aquel que oye la palabra y no la practica es como un hombre que edificó una casa sin fundamento. Por tanto es fácilmente derribada y es grande su ruina. Tal hombre no practica la palabra de Dios porque no lo conoce. Por eso hace un juicio equivocado respecto a él. Para comprender mejor este asunto, tomemos como base las parábolas de los talentos y de las minas. En ellas hay un siervo que recibió un talento o una mina y no puso en práctica la orden que recibió de negociar. Creemos que este siervo no conocía al Señor porque no fue a Él. Aquel que recibió un talento lo enterró y el que recibió la mina la guardó envuelta en un pañuelo. Ambos le devolvieron la misma cantidad al Señor con la excusa de que le tenían miedo. Entonces el Señor dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Cierto. Este pasaje está escrito en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 26 al 27, y Lucas, capítulo 19, versículos 20 al 23. Amén. ¿El Señor es como ellos dijeron? ¿Alguien que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció? No es así.
podemos ver que Él siempre capacita a sus siervos Aleluya. antes de darles una misión. Y aún así, podrían haber invertido en el banco. ¡Qué advertencia para nosotros! Por tanto, el Señor nos dio dones. No tenemos el derecho de no hacer nada con los dones que Él nos dio. Vamos y negociemos. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Amén. Pregunta: ¿qué significan las formas verbales venid e id en el contexto de la lectura de hoy? Alabado sea el Señor. El Señor nos dice que debemos ir a Él, que debemos venir a Él, Amén. venir a su presencia, llenarnos de este encargo. Y si nos llenamos de este encargo, vamos a ir, Amén. vamos a predicar su evangelio, vamos a ser estos testigos. Amén. El Señor quiere que seamos testigos en toda la tierra habitada, a nuestro alrededor, donde desarrollamos nuestras actividades, alrededor de nuestra ciudad. Y así podremos llevar esta palabra, llevar la palabra del Señor, hacer la voluntad de Dios. Amén. El ir es practicar la palabra del Señor, hacer la voluntad del Señor. Alabado sea el Señor. Amén. El Señor nos necesita. Amén. La mies es mucha y nosotros somos sus obreros. Amén. Amén. Para ir, tenemos que ir antes nosotros al Señor. Amén. Venir al Señor Amén. para ser capacitados, para hacer la voluntad de Dios. Amén. Oh Señor Jesús, debemos ser plantados en las cosas del Señor, Amén. en los intereses de nuestro Señor Jesús. Amén. Y ahí no habrá ninguna excusa para que nosotros nos quedemos con el talento que Él nos dio. Amén. Vamos a ganar intereses para el Señor, Amén. para nuestro Padre. Aleluya. Oh Señor Jesús. Vamos. Amén. Amén. Amado hermano, amable oyente, que el Señor lo guarde y bendiga abundantemente este día. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Amén.